Mi hija me abandonó cuando encontró una familia rica, pero cuando la traicionaron y perdió todo, vino a buscarme, y le di la peor sorpresa. Siempre supe que la vida no era justa, pero nunca imaginé que la mayor traición vendría de la persona a la que más amé, la niña por la que trabajé hasta que mis manos quedaron agrietadas y mi cuerpo quebrado de tanto esfuerzo. No nací en la opulencia ni fui criada en una cuna de oro, pero supe desde el momento en que sostuve a mi hija por primera vez que haría todo lo que estuviera a mi alcance para darle un futuro mejor. Me llamo Paola, y esta es la historia de cómo mi hija, Andrea, me abandonó cuando encontró una vida de lujos, cómo el destino se encargó de devolverle todo el desprecio que me tuvo, y cómo, cuando regresó arrastrándose en busca de ayuda, me aseguré de que recibiera la peor de las sorpresas. Desde que tengo memoria, mi vida estuvo marcada por el sacrificio. Crecí en un hogar humilde, con carencias, pero siempre con el firme propósito de salir adelante. Cuando quedé embarazada a los 19 años, supe que no podía permitirme el lujo de rendirme. El padre de Andrea desapareció apenas se enteró de que esperaba un hijo. Su amor por mí no fue suficiente para atarlo a una vida de responsabilidades. No lo busqué, no le rogué, simplemente seguí adelante con la determinación de que mi hija no necesitaba a un cobarde a su lado. Trabajé de todo lo que pude. Desde limpiar casas hasta servir en restaurantes, pasando por largas jornadas en fábricas donde el cansancio se volvía parte de mi existencia. Aprendí a dormir poco y a conformarme con lo esencial para que a Andrea nunca le faltara un plato de comida ni un techo bajo el cual dormir. A pesar de las dificultades, la crié con amor, con valores, enseñándole la importancia del esfuerzo y la gratitud. O al menos eso pensé. Desde pequeña, Andrea fue una niña inteligente y observadora. No pedía juguetes caros ni se quejaba de la vida que llevábamos, pero siempre supe que en su interior anhelaba algo más. Supe que, en el fondo, miraba con ojos de deseo aquellas casas grandes en los barrios acomodados, los niños vestidos con ropa de marca, los padres que recogían a sus hijos en autos que costaban más de lo que yo ganaba en un año. Lo entendía, porque yo también había sentido esa envidia silenciosa cuando era más joven. Pero confiaba en que el amor que le daba sería suficiente para que nunca sintiera vergüenza de sus orígenes. Todo cambió cuando entró a la secundaria y conoció a Janet Ferrer. La hija de una familia adinerada, una niña que parecía sacada de una revista de moda con su cabello perfectamente arreglado y su ropa siempre impecable. Andrea y ella se hicieron inseparables. Al principio, me alegraba verla feliz, rodeada de amigos que la aceptaban, creyendo ingenuamente que su amistad era sincera. Janet la invitaba a su casa, a eventos exclusivos, a viajes con su familia. Andrea empezó a pasar cada vez más tiempo con los Ferrer y menos en casa. Sus visitas se hicieron esporádicas, sus llamadas escasas. Lo noté en la forma en que empezó a verme. Ya no era la niña dulce que corría a abrazarme al llegar de la escuela. Su mirada se llenó de algo nuevo, algo que no supe identificar de inmediato, pero que con el tiempo entendí: vergüenza. Vergüenza de mí, de nuestra casa, de mis manos desgastadas por el trabajo, de mi uniforme de empleada que me dejaba impregnada con el olor del esfuerzo. Nunca lo dijo en voz alta, pero lo vi en sus ojos, en la forma en que evitaba presentarme con sus amigos, en la manera en que su tono se volvía impaciente cuando le pedía que ayudara con las tareas del hogar. Una tarde, después de cumplir 18 años, Andrea me miró a los ojos y me dijo que se iba. Me explicó con la frialdad de quien ha tomado una decisión irrevocable que los Ferrer le habían ofrecido una vida mejor, que le darían todo lo que yo nunca podría darle. Que la ayudarían a entrar en una universidad prestigiosa, que le brindarían un mundo de oportunidades. Dijo que debía entenderlo, que no podía esperar que se quedara atada a una vida de pobreza cuando tenía la opción de algo mejor. Le escuché en silencio, sintiendo como cada palabra era una daga clavándose en mi pecho. No gritó, no lloró, no suplicó. Simplemente lo dijo, como si fuera lo más natural del mundo. Como si yo no fuera su madre, sino una simple sombra de su pasado que debía dejar atrás. Recuerdo cada detalle de ese día. Como la luz del atardecer se filtraba por la ventana y pintaba de tonos dorados la sala. Como mi corazón latía desbocado mientras intentaba encontrar las palabras correctas. Como mi voz tembló cuando le pregunté si al menos vendría a visitarme. Ella suspiró, como si mi pregunta le resultara una molestia, y dijo que vería si tenía tiempo. Y así, sin más,
se fue. No hubo despedidas emocionales, no hubo promesas de volver. Solo la frialdad de una puerta cerrándose y el sonido de sus pasos alejándose de mi vida. Los años pasaron, y aprendí a vivir con la ausencia. Al principio dolió más de lo que podía expresar. Esperé sus llamadas, sus mensajes, una señal de que en algún momento recordaría a la mujer que la había criado sola, pero el silencio se convirtió en mi única compañía. No supe nada de ella. No me llamó en mi cumpleaños, no preguntó si seguía con vida. Para Andrea, yo era un capítulo cerrado. Y entonces, una década después, cuando mi corazón ya se había endurecido, cuando aprendí a vivir con la idea de que mi hija me había abandonado, la vida decidió darle una lección. Una noche de lluvia, después de tantos años de ausencia, volvió. Pero ya no era la hija que me despreciaba, no era la joven altanera que me había mirado con indiferencia mientras me decía que me dejaba atrás. No. Esta vez, Andrea estaba destruida. Con los ojos hinchados de tanto llorar, con el cabello enredado y la ropa empapada, con la desesperación grabada en cada línea de su rostro. Me suplicó que la dejara entrar, que necesitaba ayuda. Y ahí, en medio de la tormenta, supe que el destino había hecho su trabajo. Supe que el momento que tanto había esperado había llegado. Mi hija me había abandonado cuando encontró algo mejor. Pero ahora que lo había perdido todo, volvía a mí. Lo que no sabía era que no encontraría la redención que buscaba. Encontraría algo mucho peor. Actualización 1. 10 años pueden parecer una eternidad o pueden pasar en un abrir y cerrar de ojos, dependiendo de qué tan hondo quede enterrado el dolor. Para mí, esos 10 años fueron una lección de resistencia, de aprendizaje y, sobre todo, de transformación. Al principio, intenté llenar el vacío que dejó Andrea con justificaciones ingenuas, diciéndome que tal vez algún día comprendería lo que había hecho, que quizás la juventud la había cegado. Que el amor por mí seguía en algún rincón de su corazón. Pero con cada año que pasaba, con cada fecha importante que ignoraba, con cada recuerdo de mi sacrificio pisoteado por su indiferencia, la herida dejó de sangrar y se convirtió en algo más. Se convirtió en resentimiento. Y con el tiempo, el resentimiento se transformó en algo aún más profundo. No era odio, no. El odio es irracional, ciego y desesperado, y yo no tenía prisa. Lo que sentía era algo más oscuro, algo que se asentó en mi pecho con la paciencia de una sombra que espera su momento. Era la certeza de que, tarde o temprano, la vida se encargaría de ajustar las cuentas. Y cuando llegó ese momento, yo estuve lista. Era una noche de lluvia. El cielo rugía con la furia de una tormenta que parecía haber sido enviada como un presagio, como si el universo entero se burlara del destino que había alcanzado a Andrea. Recuerdo el sonido de los golpes en mi puerta, apresurados, desesperados, como si las mismas sombras de su pasado la persiguieran. Me levanté de la silla con calma, sin apresurarme, disfrutando cada paso que me acercaba a lo que sabía que sería un momento inolvidable. Abrí la puerta y ahí estaba ella. No era la Andrea que había visto partir hace una década, con la seguridad arrogante de quien se cree intocable. No, la mujer frente a mí era apenas una sombra de esa joven que una vez me había mirado con desprecio. Sus ojos, hinchados de tanto llorar, se encontraron con los míos en busca de algo, tal vez comprensión, tal vez un rastro del amor materno que había dado por sentado. Pero lo único que encontró fue mi expresión imperturbable. Con la voz temblorosa, como si cada palabra le costara esfuerzo, me dijo que no tenía a dónde ir, que necesitaba ayuda, que los Ferrer la habían traicionado. Intentó explicarme todo entre sollozos, entre hipidos de desesperación, pero yo no interrumpí. La dejé hablar, la dejé desahogarse, la dejé destapar su miseria frente a mí. Porque lo que más disfrutaba no era su súplica, sino el hecho de que ahora entendía lo que era ser descartada, lo que era ser considerada prescindible. Me contó que, después de años viviendo en la opulencia, creyéndose parte de una familia que la había adoptado como si fuera suya, un día todo se desmoronó. El patriarca de los Ferrer murió, y con él, las falsas promesas de lealtad. Su hermana, aquella Janet por la que una vez me había cambiado, fue la primera en darle la espalda. Con una sonrisa que ahora Andrea entendía como cruel, le dijo que nunca fue más que un entretenimiento pasajero, que jamás fue una verdadera Ferrer,
que siempre fue una extraña en su mundo y que ahora debía irse. Sin dinero, sin un apellido que la protegiera, sin nadie a quien recurrir, vio cómo las puertas del mundo que había elegido se cerraban una tras otra. Intentó buscar ayuda entre sus supuestos amigos, aquellos con los que había compartido cenas en restaurantes exclusivos, viajes de lujo, fiestas privadas. Pero la alta sociedad no tiene espacio para los que caen en desgracia. Se convirtió en un paria de la noche a la mañana, invisible para quienes antes la adulaban. Y ahora, después de 10 años de silencio, después de 10 años de tratarme como un error en su pasado, venía a mí. Se aferró a mi ropa con las manos temblorosas, su cuerpo entero empapado por la tormenta, y me suplicó que no la dejara afuera. Le sonreí. No porque sintiera compasión, no porque me hubiera conmovido su miseria, sino porque en ese momento supe con certeza que tenía el poder en mis manos. Mi hija, la misma que una vez me despreció por no tener suficiente dinero, ahora dependía de mí para sobrevivir. Levanté la mano y, con una suavidad que contrastaba con todo lo que sentía en mi interior, aparté un mechón de su cabello mojado de su rostro. Por supuesto que te ayudaré, mi amor, dije con una dulzura tan calculada que casi parecía real. Vi cómo su expresión se relajaba, como en sus ojos se encendía una chispa de esperanza. Pero lo que Andrea no sabía era que, en ese instante, su verdadera pesadilla apenas comenzaba. Actualización 2. Los días siguientes al regreso de Andrea transcurrieron con una calma engañosa, una tregua silenciosa en la que ella bajó la guardia y creyó que su madre amorosa seguía intacta, esperando con los brazos abiertos para darle consuelo. La dejé quedarse en la casa sin hacer preguntas, le ofrecí comida caliente, ropa limpia y un lugar donde dormir sin presionarla para que explicara más de lo que estaba dispuesta a contar. La vi desplomarse sobre el colchón de su antigua habitación, aquella que seguía igual que cuando la dejó, como si los años no hubieran pasado. Vi su expresión al recorrer con la mirada las paredes, los muebles, los pequeños recuerdos de su infancia que aún permanecían ahí, y supe que algo en su interior se removía. No era gratitud. No era amor. Era la incomodidad de enfrentarse a un pasado que había despreciado. Al principio, fingió que aún tenía algo de dignidad. Se mantenía callada, con la mirada esquiva, sin pedir más de lo necesario. Se despertaba tarde, como si aún viviera en el mundo en el que el tiempo no tenía consecuencias, como si aún esperara que alguien más se hiciera cargo de sus problemas. Salía de su habitación con el cabello desordenado y la piel pálida por las noches en vela, pero sin atreverse a pedirme nada más que lo básico. Y yo, con paciencia calculada, la dejé acostumbrarse a la comodidad de mi hogar, la dejé sentir que tenía un refugio, la dejé creer que estaba a salvo. Pero la verdadera venganza no llega con la violencia inmediata ni con la frialdad de una puerta cerrada. No, la verdadera venganza se construye con paciencia, se alimenta de la confianza y florece en el momento exacto en que la víctima cree que ha encontrado redención. Así que la esperé. La observé cada día, analizando sus movimientos, su lenguaje corporal, su mirada cada vez más desesperada. Supe que el momento había llegado cuando, una noche, se sentó frente a mí con la expresión derrotada de quien ha tocado fondo. Dijo: mamá, necesito ayuda, con un tono quebrado que, si no supiera la historia detrás, habría parecido sincero. Me contó lo que no me había dicho la primera noche, lo que se había guardado por vergüenza o tal vez por miedo a que la rechazara. Su situación no era solo mala. Era insostenible. Tenía deudas, deudas que no podía pagar, deudas que no eran solo números en un banco, sino promesas incumplidas con personas que no tenían paciencia ni compasión. No tenía trabajo, no tenía casa, no tenía nada. Esperé unos segundos antes de responder, asegurándome de que el peso del silencio se hundiera en su pecho como una piedra en el fondo de un río. Finalmente, la miré con ternura y le dije: no te preocupes, encontraremos una solución. Y vi el alivio en su rostro, vi como por un instante creyó que todo estaría bien, que su madre la salvaría como tantas veces lo había hecho cuando era niña. Pero lo que Andrea no sabía era que cada paso que daba dentro de mi casa, cada gesto de confianza que me entregaba, era otro clavo en el ataúd de su propia caída. Esa misma semana, le conseguí un trabajo. No un trabajo en una oficina de lujo ni en una empresa prestigiosa como seguramente había soñado, sino un puesto de asistente en una pequeña empresa de logística. No era un mal empleo,
pero para alguien que había pasado años rodeada de opulencia, era una humillación. Se vio obligada a despertar temprano, a tomar transporte público, a seguir órdenes de personas que jamás se molestaban en disimular su desprecio. Me contó que en la oficina la trataban con condescendencia, que algunos murmuraban cuando pasaba, que la hacían sentir como un insecto que se había infiltrado en un mundo que no le pertenecía. Lo que Andrea no sabía era que fui yo quien filtró su historia en la empresa. Me aseguré de que supieran quién era, de dónde venía, cómo había despreciado a su propia madre por una vida mejor y cómo terminó siendo abandonada como una simple sirvienta indeseada. Sabía que la gente disfruta viendo caer a los que alguna vez estuvieron en la cima, y me aseguré de que nadie le tendiera una mano. Los días pasaron, y la vi marchitarse poco a poco. Llegaba a casa con la mirada vacía, con el cansancio de alguien que no estaba acostumbrado a vivir en el mundo real. Se sentaba a la mesa sin decir palabra, removiendo la comida en su plato como si cada bocado le supiera a derrota. Pero no era suficiente. La verdadera venganza aún estaba en proceso. Esperé hasta el momento adecuado. Una noche, la cité a un restaurante elegante. Le dije que quería celebrar que estaba intentando salir adelante, que estaba orgullosa de que estuviera reconstruyendo su vida. La vi ilusionarse, la vi arreglarse con el poco maquillaje que tenía, tratando de recuperar algo de la mujer que una vez fue. Nos sentamos en una mesa con vista a la ciudad, con copas de vino y un menú que ella no podía pagar. La dejé hablar, la dejé creer que tal vez, solo tal vez, las cosas estaban mejorando. Y cuando llegó la cuenta, simplemente me levanté, tomé mi bolso con calma y le dije con una sonrisa que esta vez pagaba ella. Vi su rostro perder todo color, vi el pánico en sus ojos cuando miró la cifra impresa en el papel. Sus manos temblaban mientras revisaba su bolso, mientras buscaba una tarjeta que no tenía, una solución que no existía. Me pidió que la ayudara con la mirada, pero yo solo me incliné y susurré así como me dejaste sin nada, hoy te dejo a ti. Me di la vuelta y salí del restaurante, dejando que el peso de su humillación se estrellara contra ella como una ola gigante. No sé cuánto tiempo pasó antes de que la obligaran a enfrentarse a la realidad, antes de que los meseros la acorralaran y le exigieran el pago. Pero supe lo que hizo, porque lo había planeado desde el principio. Llamó a Janet. La misma Janet que una vez la llevó a su mundo de lujos, la misma que la había desechado como un trapo viejo. La llamó con la voz desesperada de quien no tiene otra salida. Y Janet se rió. Se burló de ella, le dijo que jamás fue parte de su mundo, que nunca fue más que un entretenimiento pasajero. Le recordó, con el mismo tono cruel con el que una vez Andrea me miró a mí, que los Ferrer nunca adoptaron basura. Ahí, en medio del restaurante, en medio de la gente que la miraba con desprecio, Andrea se rompió. Actualización 3. El peso de la vergüenza no es inmediato. No cae sobre una persona de golpe, sino que se asienta lentamente, infiltrándose en cada rincón de su ser, en cada resquicio de su orgullo. La humillación es un veneno que se esparce con lentitud, debilitando poco a poco hasta que el cuerpo y la mente ya no pueden sostenerse en pie. Y eso fue lo que le ocurrió a Andrea tras aquella noche en el restaurante. Regresó a casa con los ojos rojos de tanto llorar, con la piel pálida por la angustia, con los labios partidos por la presión de contener los sollozos en público. No dijo nada cuando entró, no pidió explicaciones ni se atrevió a recriminarme lo que había hecho. Se limitó a encerrarse en su habitación, y aunque no pude verla, supe que se desmoronó en el otro lado de la puerta, supe que su cuerpo cayó contra el suelo y que se abrazó a sí misma en busca de consuelo. Pero la venganza no se detiene en la humillación privada. No, lo que yo quería era más grande. No solo quería que Andrea sintiera el dolor de la traición, quería que el mundo entero supiera lo que había hecho, que sintiera en carne propia el desprecio que yo había sentido cuando me abandonó sin un atisbo de remordimiento. Los días siguientes fueron un espectáculo en el que ella era la protagonista involuntaria de su propio descenso al infierno. Su trabajo, aquel que ya de por sí era una penitencia, se convirtió en una jaula donde las miradas eran cuchillos y las palabras, dardos envenenados. La noticia de lo que había ocurrido en el restaurante se esparció como un incendio en un bosque seco. No era un chisme cualquiera, era el tipo de historia que la gente disfruta contar con morbo, con ese tono entre burlón y despreciativo que solo aparece cuando alguien poderoso cae en desgracia.
Las compañeras de trabajo con las que apenas cruzaba palabra comenzaron a mirarla con una mezcla de lástima y diversión. La escuché una noche, encerrada en el baño, repitiendo en voz baja lo que le habían dicho. Alguien había murmurando en su espalda que patética, otra persona había fingido derramar café cerca de su escritorio solo para ver si reaccionaba. Otra le había dejado un billete de baja denominación en la mesa con la excusa de que seguramente lo necesitaba. Cada una de esas pequeñas crueldades, que en otro tiempo ella habría despreciado con altanería, ahora se le clavaban como alfileres en la piel. Pero aún no era suficiente. Esperé hasta que su desesperación fuera tan grande que ella misma me diera la excusa perfecta. Una noche, con los ojos hundidos en sombras y la voz apenas un susurro, me dijo que no podía más, que su deuda la ahogaba, que no podía pagar ni la comida de la empresa, que cada día era una agonía. Esperó a que yo dijera algo, a que la abrazara, a que le prometiera que todo mejoraría. Pero yo solo la miré con paciencia y le dije: hay una forma de solucionarlo. Vi cómo sus pupilas se dilataron por el miedo a la respuesta. Su orgullo estaba roto, pero aún tenía un mínimo de dignidad que trataba de sostener con las uñas. Le hablé de un hombre. Un amigo mío que tenía dinero, alguien dispuesto a ayudarla con sus deudas, alguien que, si ella jugaba bien sus cartas, podría incluso darle una nueva oportunidad. La vi tragarse el asco que sintió ante la idea, la vi pensar en todo lo que podría perder si caía aún más bajo. Pero también la vi ceder. La desesperación es más fuerte que la dignidad cuando no tienes nada más que perder. La preparé para el encuentro como si fuera una ceremonia, como si fuera un sacrificio necesario. La ayudé a vestirse, a arreglarse, a parecer presentable. Y cuando la dejé en manos de aquel hombre, me aseguré de que supiera que no había vuelta atrás. Horas después, cuando regresó con la piel marcada por la humillación y el alma hecha pedazos, se quedó en el umbral de la puerta con la mirada vacía. No lloró. No gritó. No pidió ayuda. Simplemente me miró como si hubiera entendido, por fin, que ya no tenía a dónde ir. Fue entonces cuando me acerqué con calma y, sin un rastro de piedad en la voz, le dije así como un día me miraste sin remordimiento al dejarme atrás: hoy te devuelvo la mirada con la misma indiferencia. Y cerré la puerta. Mi hija había tocado fondo. Pero la verdadera lección aún no había terminado. Actualización 4. El silencio es el último refugio de los que han perdido todo. Después de aquella noche, después de haber sido llevada al límite de su dignidad, Andrea dejó de hablar. No me dirigía la palabra a menos que fuera estrictamente necesario, y cuando lo hacía, su voz sonaba hueca, como si cada palabra costara un esfuerzo monumental. Se movía por la casa como un espectro, con la mirada perdida, con los hombros caídos, como si su cuerpo apenas pudiera sostener el peso de la humillación. No preguntaba por su futuro, no intentaba hacer planes, no hablaba de salir adelante. Solo existía. Y eso era exactamente lo que yo quería. Las semanas pasaron, y la rutina se volvió aún más insoportable para ella. Despertaba al amanecer, arrastraba los pies hasta el baño, se miraba al espejo como si no reconociera a la persona que le devolvía la mirada y luego se iba a su trabajo, donde le esperaban más burlas, más desprecio. Más señales de que nunca volvería a ser la persona que alguna vez creyó que era. La Andrea altiva, la que se reía con Janet Ferrer en restaurantes exclusivos, la que miraba con lástima a la gente que no tenía su nivel, la que se sentía intocable, había desaparecido por completo. En su lugar quedaba solo una sombra. Y sin embargo, aún no era suficiente. Porque aunque había logrado romper su orgullo, aunque había conseguido reducirla a un cascarón vacío, aún tenía un techo sobre su cabeza. Aún tenía la esperanza, por mínima que fuera, de que su madre terminaría por perdonarla, de que en algún momento la calidez de mi amor volvería a envolverla. Aún no entendía que la mujer a la que traicionó ya no existía. Esperé la ocasión perfecta para el golpe final, para la lección definitiva que se aseguraría de que nunca olvidara lo que había hecho, de que jamás se le ocurriera volver a verme como una salvación. Esa ocasión llegó cuando su jefe la despidió. Fue un golpe inesperado para ella, una sorpresa que la dejó sin aliento. Creyó, ingenuamente, que aunque en la oficina la despreciaban, al menos le necesitaban. Pero en el mundo real, la compasión no existe cuando alguien se convierte en una carga. Me lo contó esa noche, con la voz rasgada,
con las manos temblando mientras se sujetaba la cabeza. Dijo: ya no sé qué hacer con una vulnerabilidad que, en otra vida, habría derretido mi corazón. Pero yo ya no era la madre dispuesta a consolarla. Le respondí con frialdad que era hora de que se enfrentara a la realidad, que nadie iba a rescatarla, que debía aprender a sobrevivir por sí misma. La vi abrir la boca para replicar, para protestar, pero no encontró palabras. Porque en el fondo sabía que tenía razón. Esa noche, mientras dormía, tomé una decisión. A la mañana siguiente, cuando se despertó, encontró sus cosas empacadas en una bolsa vieja junto a la puerta. Se quedó de pie en silencio, mirando el bulto como si no comprendiera lo que significaba. Cuando alzó la vista, me encontró observándola con la calma implacable de alguien que ya había tomado una decisión inquebrantable. Le dije: te di una oportunidad que no merecías, te abrí la puerta cuando no tenía ninguna razón para hacerlo, pero todo tiene un límite. Su reacción no fue inmediata. Me miró, parpadeó un par de veces, como si estuviera esperando que fuera una broma. Pero cuando vio que mi expresión no cambiaba, cuando comprendió que hablaba en serio, su rostro se descompuso. Dio un paso hacia mí, extendió la mano como si fuera a tocarme, pero me aparté antes de que lo hiciera. La vi tragar saliva con dificultad, vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, pero aún no se atrevía a sollozar. Me pidió: por favor, no hagas esto. Y entonces, con la voz más serena que jamás he tenido en mi vida, le respondí: así como tú me dejaste sin nada cuando encontraste algo mejor, hoy es tu turno. La obligué a salir. Vi cómo recogía la bolsa con manos temblorosas, vi cómo daba los primeros pasos fuera de la casa sin atreverse a mirar atrás. Actualización final. El tiempo avanza con indiferencia, sin detenerse a mirar a quienes ha dejado atrás. Para mí, los días posteriores a la expulsión de Andrea fueron tranquilos, casi reconfortantes. Me acostumbré rápidamente al silencio en la casa, a la ausencia de su sombra vagando por los pasillos, a la falta de esos suspiros resignados que dejaba escapar cada vez que se sentía acorralada. No sentí remordimiento. No hubo un instante en el que me preguntara si había hecho lo correcto. Porque la venganza, cuando es bien ejecutada, no deja espacio para la culpa. Al principio, no supe nada de ella. No esperaba que lo hiciera. Sabía que después de tocar fondo, después de ver cerrarse la última puerta, lo único que le quedaba era vagar por un mundo que ya no la reconocía como parte de él. Pero el destino, en su infinita ironía, siempre encuentra formas de devolvernos lo que damos, y el nombre de Andrea volvió a mis oídos mucho antes de lo que esperaba. Una tarde, mientras hacía unas compras en el mercado, me encontré con una antigua vecina, una mujer mayor que había visto crecer a mi hija y que, como muchos otros, recordaba la forma en que se marchó sin mirar atrás. Me detuvo con la curiosidad dibujada en el rostro y dijo: ¿supiste lo que le pasó a Andrea? Me quedé quieta, sin mostrar reacción, esperando a que continuara. Me contó que la habían visto en un albergue del centro, un refugio para personas en situación de calle. Al principio, no la reconocieron. La Andrea que recordaban, la joven bien vestida que alguna vez despreció este barrio, ahora no era más que una figura desaliñada con la mirada apagada. La noticia se había esparcido entre los conocidos, aquellos que alguna vez la vieron como un ejemplo de ascenso social, y ahora la mencionaban en susurros, con la morbosidad de quien disfruta el espectáculo de una caída. No me sorprendió. Sabía que no tenía a dónde ir. No tenía dinero, no tenía amigos, no tenía una sola persona dispuesta a brindarle apoyo. La sociedad en la que alguna vez se sintió parte la había devorado y escupido sin una pizca de remordimiento. Pero lo que sí me sorprendió fue lo que la mujer dijo después. Dijo: al parecer, sigue esperando que la ayudes. Esas palabras me produjeron una risa que tuve que contener. Andrea aún creía que yo la salvaría. A pesar de todo lo que había sucedido, a pesar de la lección que le di, aún guardaba la esperanza de que, en algún rincón de mi corazón, quedaba un resquicio del amor de madre que alguna vez sentí por ella. Decidí ir a verla. No porque quisiera ayudarla, sino porque quería ver con mis propios ojos lo que había quedado de ella. Esperé unos días antes de hacerlo, lo suficiente para que su desesperación se profundizara, para que el hambre y el frío la debilitaran aún más. Cuando finalmente fui al refugio, la encontré sentada en un rincón, con la espalda encorvada, con la piel sucia, con la ropa desgastada. Su cabello,
que alguna vez fue su orgullo, ahora era un desastre sin vida. No me vio al principio, estaba demasiado perdida en su miseria. Pero cuando levantó la mirada y me vio de pie frente a ella, su expresión cambió. Vi el brillo de la esperanza encenderse por un instante en sus ojos. Vi cómo su cuerpo intentó levantarse, cómo abrió la boca con la intención de hablar, de pedirme algo, de decir cualquier cosa que pudiera hacerme cambiar de opinión. No le di la oportunidad. Me incliné ligeramente y con la voz serena, casi con dulzura, le dije: ahora entiendes lo que es ser abandonada, ¿verdad? Vi cómo esa chispa de esperanza se apagó en sus ojos, vi cómo su rostro se quebraba en la comprensión absoluta de lo que estaba ocurriendo. Le di la espalda y me alejé sin mirar atrás. Porque la peor venganza no es la violencia ni la humillación momentánea. La peor venganza es convertirte en un fantasma en la vida de quien te traicionó, en una figura inalcanzable que representa todo lo que jamás volverán a tener. Y eso fue lo que le hice a Andrea. La dejé con el peso de su propia caída, con el conocimiento de que jamás la salvaría, con la certeza de que su madre no era la misma mujer que abandonó hace 10 años. Y finalmente, por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz.